Bueno, buenos días. Lo primero es agradecer al Proyecto IEF por esta invitación al servicio para que tengamos la oportunidad de poder mostrar algunas actividades que realiza el servicio. Y mi nombre es Paola Rossi Muñoz. Trabajo ya hace 24 años en el servicio agrícola. Del 2000 estoy en recursos naturales en la región metropolitana y 2015 en el departamento de vida silvestre de recursos naturales del nivel central. Esta presentación es importante explicar que es una presentación no tanto de datos de los censos, de los monitoreos que se hayan realizado el SAC, sino es importante hablar de los alcances, la normativa y los objetivos que tienen para realizar estas actividades, hacia donde se aplica como herramienta hacia las actividades propias del servicio agrícola y ganadero. Por lo tanto, es importante primero hablar de la normativa y así explicar los objetivos que tienen estos estudios en la aplicación y utilidad de herramientas como por ejemplo en el área de pecuaria, el área agrícola y en la misma área de recursos naturales. Dicho esto, voy a presentar una parte que es un poquito más de normativa para que se entienda. El SAC se maneja con atribuciones de acuerdo a la ley orgánica y dentro de estas atribuciones, de la cual tiene varias atribuciones, pero dentro de ellas como temas pecuarios o inspección, no sé si ustedes han escuchado, control de la mosca de la fruta o enfermedades en pecuaria, dentro de ella también tiene el Ministerio de Agricultura decreta en el SAC el encargado de la protección de los recursos naturales en el ámbito silvoagropecuario. Para ello, la ley, dentro de varios artículos, en este caso artículo 3, da un cumplimiento de su objetivo y corresponderá al servicio el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones. ¿Qué significa eso? Que decirle al SAC, bueno, ustedes velarán por la protección de los recursos naturales, pero de acuerdo a unas funciones y atribuciones, o sea, donde están los alcances y hasta dónde puede llegar. Y uno de estos, de varios, es uno de estos que está la ley de caza, tenemos la ejecución de estudios y elaborar las estadísticas que sean necesarias en el cumplimiento de esta función. Por lo tanto, el SAC podrá realizar estudios y catastros específicos para conocer la magnitud y el estado de los recursos naturales en el ámbito agropecuario. Ese es, dentro de la normativa, el por qué el servicio podrá realizar estudios y o catastros. Entendiéndose así, dentro de esta normativa, es importante que la normativa está dada bajo una ley, pero tiene que ser aterrizada a las acciones y ejecuciones del servicio. Para entender esto, cada acción que realiza el SAC o que debe actividad dentro de sus sectores o regiones, está bajo un programa de gestión y en el programa de gestión para esta actividad tienen un número, que es como un código en realidad numérico para darle al nombre a esta actividad. En este caso es la normativa relativa a la vida silvestre aplicada. Y la justificación se basa en que establece que los estudios de catastro específicos tienen por objetivo generar información base que va a contribuir a la formulación de propuestas técnicas en materia de la vida silvestre, de instrumentos de gestión sobre la vida silvestre, de biodiversidad asociado al ámbito silvoagropecuario o bien a la mejor implementación de esto. ¿Qué significa? Así como para poder llevarlo a la práctica. Todos los estudios y catastros que pueda realizar el SAC van a generar información como herramientas, por ejemplo, herramientas que puedan servir para decretar con fundamento justificado un área prohibida de caza, o herramientas que sirvan
a la vigilancia de humedales en aves que estén colindante, por ejemplo, algún plantel o un traspatio. O también una herramienta que puede servir es en el caso de realizar un pronunciamiento a alguna línea de base que tenga en alguna región. Por lo tanto, son en temas silvoagropecuarios o implementación de estos mismos en los recursos naturales. Ahora, como podemos entender un poco de que hay una normativa, un marco legal, donde el SAC puede trabajar y donde el SAC puede accionar esta herramienta, la cual ya le dimos un proyecto, una programación. El nombre de este indicador es indicador de porcentaje de estudios o catastros de vida silvestre realizados respecto a lo programado. ¿Por qué a lo programado? Porque todas las actividades que realiza el SAC deben ser programadas de un año anterior. Por lo tanto, a no ser que sean actividades de emergencia, como alguna emergencia que pueda ocurrir en el año, como emergencia de influenza aviar o mosca de la fruta. Pero las actividades de gestión se programan del año anterior. Y es importante explicarlo e indicar que todos estos estudios y catastros que realizan en las regiones puede ser variado de acuerdo a las necesidades de la región. El servicio es descentralizado, por lo tanto, las realidades son muy distintas a las necesidades que tenga la región del norte, la región del centro o del sur. Por lo tanto, pudieran haber estudios en la zona sur, estudios de guanacos, o en la zona norte, estudios de la gaviota garuma, de las nidificaciones, o pueden haber estudios en la zona central de aves para herramientas justificadas de áreas prohibidas de caza, o también para la vigilancia de los humedales que están asociados a planteles industriales avícolas. Por ejemplo, en la zona central, que tenemos hartos planteles concentrados más entre la quinta región y la sexta región de plantas de exportación avícola. Por lo tanto, no es un estudio que está del mismo estudio se pueda realizar en todas las regiones. Va a depender de las necesidades que cada región necesita tener en su carpeta de herramientas en algún momento para responder a algunas preguntas de algún otro proyecto. Dicho esto, el servicio, como este programa de estudio y catastro no es un proyecto muy antiguo, sino no tiene muchos años, pero se ha tratado estos últimos 5 años de llevar un lineamiento y una homogenización a nivel regional. Independiente que cada región realice los estudios, que voy a mostrar algunos que son distintos, la idea es que todas las regiones tengamos enmarcado dentro de estos objetivos. Y es por ello que se ha trabajado en los lineamientos del diseño de los estudios con los objetivos que sean de acuerdo a la normativa. También hemos trabajado en los medios de verificación del programado del número de catastro. Esto significa que tiene que haber un instrumento en lo cual yo pueda medir y decir, o por ejemplo, si una región el próximo año necesita realizar 5 estudios en el 2021, para ello tiene que programarlo. Y esa programación va a estar en un medio de verificación, que es un formulario donde va a haber todo un diseño, que es el objetivo, van a estar las metodologías, el calendario y cuándo se va a realizar. Siendo así, el 2021 se indica que de aquí a marzo va a realizar 2 de 5, por lo tanto, en marzo debería estar reflejado en esta gestión los 2. Y esos 2, además, tendrá un medio de verificación que es un formulario de informe. Tanto los medios de verificación de programación como los medios de verificación de realizados son formularios estandarizados que hemos homogenizado entre todas las regiones. Hace ya 4 años que estamos trabajando en este formulario estandarizado. Muy bien, cuando una región ve la necesidad de hacer un estudio o un catastro
independientemente que sea de ave o flora o fauna o, perdón, reptiles o mamíferos, o en el lugar tiene que plantearse, se plantea en cada sector lo más importante, que es el qué y por qué de acuerdo a los objetivos. Entonces se reúne el sector junto con los encargados de recursos naturales en cada región y analizan si ese estudio o qué es lo que necesitan para responder a ciertas necesidades. Como por ejemplo las líneas de base o que se necesitan cuando necesitan hacer procedimiento, por ejemplo, en el norte por la golondrina de mar. O hay mucha presión de muchos planteles en un lugar y por lo tanto necesitan hacer una vigilancia por parte de pecuaria y hay que tener una respuesta en cuanto a los humedales, las aves que son residentes o las migratorias. Y es por ello que, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Cada región va a analizar eso y van a haber muchas ideas y consultas, porque la verdad es que es mucha la información que se necesita en distintos ámbitos, tanto como recursos, como por pecuaria o por el lado agrícola, pero debe elegir y definir cuál es la que pueda realizar de acuerdo a los materiales que tenga y de acuerdo a la actividad que va a generarse para darle una respuesta oportuna a estas preguntas. Dentro de estos objetivos y dentro del marco legal, los objetivos deben enmarcarse en generar información que plantearse dentro del ámbito de las competencias del servicio, ¿okay? Señalando como por ejemplo lo que habíamos indicado, que está en la protección de los recursos naturales. Se excluye en estos objetivos, por eso el servicio no realiza estudio y catastro de conservación de especies como resguardo en el ámbito patrimonial, ya que es competencia del Ministerio del Ambiente. Hasta ahí llegaríamos. Pero además se indica que si el objetivo es ejecutar un catastro o un estudio, hay que separar si va a realizar solo un catastro, que es casi una fotografía, o un estudio, que es un análisis de varios catastros. Siguiendo esto, en los objetivos, que son los más importantes, porque cuando tenemos los objetivos y decimos qué es lo que necesitamos y cuál es la respuesta que vamos a tener, después pensamos en los métodos y los resultados, en qué fecha las vamos a tener. Por lo tanto, generar información sobre la vía silvestre y su interacción en el sector agropecuario. Para conocer también la magnitud y estado de la fauna como herramienta para el sistema de vigilancia. Por ejemplo, vigilancia de pecuaria. La unidad de pecuaria realiza vigilancia en toma de muestras en planteles, pero además en traspatios. ¿Qué son los traspatios? Son en el mismo campo, hay lugares, personas que puedan tener aves domésticas como patos, gansos, en su patio y por lo tanto este puede estar muy cercano a un humedal donde hay aves silvestres. La interacción de todo esto puede generar una interacción en el tema de, por ejemplo, influenza aviar Newcastle. Cuando se toman las muestras en los traspatios, para ello y elegir dónde tomarlas, se necesita también saber dónde están estos humedales y qué especie están. Y es ahí donde Recursos Naturales realiza unos censos en humedales cercanos a planteles o cercanos a estos traspatios. Estos humedales pueden indicar la diversidad y la abundancia de la especie, incluso la estacionalidad, cuando se encuentran. La evaluación del ambiente del componente fauna terrestre en áreas, en proyectos que ingresan al CIA relacionados a la potencialidad de la región. Por ejemplo, si la región ve que hay un área que está que puede ser bastante intervenida y el SAC va a tener que pronunciarse ante las líneas de base,
en cuanto al lugar de interacción. También ve la necesidad de tener un estudio propio o un catastro del lugar, de las especies que pudieran estar nidificando en ese lugar. Entonces enfoca su objetivo en eso y realiza el estudio en eso, para poder tener su herramienta de componente y poder comparar con algunas líneas de base o indicaciones. Para conocer la magnitud y estado de la fauna silvestre en caso de impacto de nivel económico, ya que el aumento de la población podría estar generando conflicto en el rubro agrícola. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estudios de algunas aves como loros que podrían estar yendo más a las situaciones agrícolas, y el SAC recibe muchas denuncias, pero independiente de esas denuncias, hay especies que se encuentran protegidas, por lo tanto no hay un permiso para poder actuar sobre ellas, pero podría ser un estudio de cómo está el movimiento de estas aves y en el futuro tener herramientas de acciones para evaluar. Relevar información relativa a una o varias especies para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. Por lo tanto, podría ser estudios sobre una sola especie, o sobre un género, o también en un grupo del área, dentro de un humedal o una desembocadura, para diferentes ámbitos como herramienta, ya sea el SEA o la protección pecuaria, mitigación de conflictos potenciales o estados sanitarios, como han ocurrido anteriormente en algunos estuarios. Información base sería, lo que se considera es la presencia y ausencia de la especie y la distribución. No son estudios de alimentación, no se hace estudios científicos, ¿ya? Solo son estudios de presencia y ausencia y la distribución de estos. Se programan la jornada, la periodicidad de estas acciones y así como el cálculo del costo asociado que permite realizar aquello, ya que esto es un gran esfuerzo y aparte es un tema económico donde se necesitan funcionarios y además, bueno, camionetas e en algunos casos material para poder hacer la actividad. Como herramienta de justificar, también puede ser decretar o renovar su vigencia en áreas propias de casa. Si queremos tener, si la necesidad del sector, por ejemplo, hay un lugar donde los ciudadanos están pidiendo un área propiedad de casa en algún lugar, y una de ellas, además de la solicitud ciudadana y otros instrumentos más, el servicio también puede realizar catastros de ese lugar. Con el tiempo llevar un historial y una herramienta para justificar este decretar. Pero además también, además de que se haya decretado, también puede hacer un censo en el tiempo para llevar el seguimiento del lugar en el cual se ha decretado y con el tiempo poder renovar. También se puede utilizar esta herramienta, pero siempre y cuando el servicio pueda en ese sector tomar en consideración, de acuerdo a todo lo que indiquen delante, que pueden haber prioridades antes que esto y de acuerdo a los materiales que tenga. Entendiéndose como, para explicar un poco lo que es el catastro y los estudios, el SAC en todas las regiones hemos llegado a una conclusión y homogeneizar estos estándares para hacer una diferenciación, ya que hace una diferenciación en lo que es un catastro y lo que es un estudio, ¿ya? Del ámbito, de cualquier ámbito. Si bien el catastro es solamente como una fotografía del lugar, que es una campaña, puede ser un censo de una laguna o de una desembocadura en el mismo lugar y en la misma estación. Por ejemplo, realizar un censo en verano o realizar un censo en primavera. Eso es un catastro.
¿ya? Y esos catastros es un número que se tiene que generar. Por lo tanto, si yo digo que el próximo año voy a hacer un catastro de la desembocadura del río Maipo y realizaré 3 catastros, los cuales serían en verano, invierno y primavera, serían 3 catastros. Pero sí, veo la necesidad en realidad de realizar un estudio en el cual se realizarán varios catastros, pueden ser en el mismo lugar o en diferentes lugares y en diferentes temporadas. Es un estudio comparativo, donde yo puedo comparar ausencia o presencia de especies. Por ejemplo, la llegada de las aves migratorias cuando llegan a la desembocadura del río Maipo, y estas especies que llegan en octubre hacia adelante, o después compararlas en invierno, la ausencia de estas. También, como dije, pueden realizarse con diferentes estudios en otras especies, ¿ya? Como mamíferos o reptiles. Lo importante es que hemos llegado a hacer una diferencia, ya que hay veces que basta con un catastro para indicar que en esa laguna y en esa humedad tenemos una necesidad de que hay especies migratorias o hay especies residentes y que la cual está colindante a algún traspatio o algún lugar de importancia. El estudio va a analizar todo. El estudio va a hacer el análisis de estas comparaciones y eso lo va a decidir cada sector y cada región, ¿ya? Si realiza el estudio o un catastro. Como indiqué en delante, para estas actividades nosotros llegamos a homogenizar algunos formularios, donde la realización de este formulario va a indicar todo: el nombre, el objetivo, los materiales a utilizar, y lo que se espera llegar de información. Además de eso, un programa de calendario de la actividad a realizar. Ese programa va junto a esto y es un medio de verificación. Independientemente del estudio, ya sea en aves o en mamíferos o en el lugar, si sea en la cordillera o sea en desembocaduras de río. Independiente, todos llevan el mismo formulario. Lo que sí, este formulario, que es el formulario estandarizado que estamos trabajando, este formulario sí define si es un catastro o un estudio, ya que el catastro tiene menos información y el estudio es distinto, porque tiene que haber un análisis de las comparaciones de todas las estaciones que hayan realizado. No es solamente una entrega de información, además debe analizar todas las estaciones y entregar un análisis del lugar completo y de los resultados que han obtenido. Bien, entonces hemos podido hablar hemos podido explicar de los estudios, pero lo importante acá también es indicar también que existen metodologías. Todas las metodologías que se utilizan en las regiones son algunas muy diversas, ¿ya? Dependiendo de la especie. Pero en el caso de las aves acuáticas hemos logrado hacer una estandarización, de homogenización de esto, ya que como herramienta para realizar, para tener información en la vigilancia de influenza aviar en pecuaria, llegamos a estandarizar fichas de caracterización de humedales y algunas metodologías. Esto puede variar claramente de acuerdo a los lugares del sitio y también a la especie y al comportamiento de ella. Veamos. Como Departamento de Vida Silvestre y en conjunto con las regiones hemos logrado homogeneizar algunas de estas metodologías para hacer las comparativas, pero por lo menos para este proyecto, que es el de vigilancia de influenza aviar. Esta estandarización es importante porque además tiene que nosotros podemos comparar los mismos lugares
y que los funcionarios puedan hacer una comparación en el tiempo, incluso estacional, en el mismo lugar que se está realizando el conteo de la especie. Y si bien es importante en la diversidad biológica el comportamiento de las poblaciones de las aves, pero de cada región. Todo esto va a depender de la región. Por lo tanto, en esta unidad hemos logrado hacer estándar de caracterización para ser aplicadas en los sectores monitoreos de aves acuáticas. Y paseriformes, porque ya que se incluyen, hay muchas aves paseriformes que comparten estos espejos de agua en totorales, como son el trabajador, el file y el siete colores. Bueno, y algunas otras aves rapaces que pasan en el lugar. Es una caracterización de todo el lugar, incluso hay una caracterización de que si hay gente trabajando o área de casa, caracterización del lugar, si, por ejemplo, si hay animales como vacas o otras que interactúan en el lugar. Es una planilla donde se trata de incluir toda la información posible para poder entregar a pecuario e indicar que estos humedales que colindan o no con unos traspatios, pero además con los planteles de importancia avícola, tienen estas condiciones. Esto implica una gran dedicación de la unidad y de los sectores, ya que incluye jornadas y una gran dedicación, porque los funcionarios se fueron capacitando en el tiempo y por lo tanto hay muchos funcionarios a nivel de zona norte, la zona central y sur que han tenido bastante capacitación y además se han especializado en reconocimiento de las especies. Por lo tanto, la información que ellos entregan es bastante importante para los proyectos porque son funcionarios que han logrado una capacitación muy intensa en esto y tiene mucha relevancia cuando hay que generar informes. Materiales que se utilizan en esta actividad, que son los censos, bueno, los binoculares para poder observar aves, los libros de ayuda en algún momento y planillas y telescopios. Son importantes siempre porque siempre el funcionario debe ir con esta implementación para poder realizar esta actividad. Los censos que se realizan en general, la mayoría son en las primeras horas de la mañana y primordialmente dependiendo, bueno, los sitios no tan lluviosos, y también algunos en la tarde, dependiendo de búsqueda de algunas especies que son crepusculares. Pues su actividad es más crepuscular, por lo tanto pudieran hacer actividad de conteo en la tarde. Aquí la idea es caracterizar el lugar, por lo tanto, buscar la diversidad de especies en el lugar, por lo tanto, si se necesita realizar el censo en la mañana o en la tarde o el crepuscular. Podría obtenerse la abundancia, pero lo importante también es la diversidad. ¿Qué tipo de especies hay en el lugar? ¿Y en qué época? La información es consignada de forma separada en cada punto, pudiendo registrarse además observaciones sobre nidificación, presencia de crías, juveniles, sobre todo en la época de primavera. La metodología es una metodología que ya se encuentra estandarizada, que son puntos itinerarios de conteo donde se elige el lugar que es necesario realizar el censo y se indica primero en un mapa dónde vamos a realizar los puntos de conteo. Pero antes de eso se recorre el lugar para buscar los mejores lugares de observación y estos puntos elegidos se va a seguir en el tiempo realizando. Aquí es complejo cuando estamos en las desembocaduras de río, considerando que han habido, de comparación en los 5 años atrás, hay lugares donde ha habido marejadas, por lo tanto lugares que habían lugares de punto de avistamiento,
ya no son porque el mar ha recogido mucho en las playas en algunos lugares, o las desembocaduras del río, el río ha aumentado o ha agrandado el lugar, o ha eliminado algunos puntos. Entonces, por lo tanto, algunos puntos se han corrido, pero siempre se busca en busca donde toda se encuentra la diversidad de las especies. Los puntos, en ejemplo, como por ejemplo, se buscan puntos de distribución y además se eligen de observación utilizando este itinerario de muestreo donde uno se coloca observando en 180 grados, haciendo la contabilización, contabilizando las especies. Se describe todo lo que se observa, pero además en el transcurso o trayecto que uno puede tener, además se anota todas las especies que van en vuelo o que se ingresan al lugar. Eligiendo un punto de observación, nosotros hacemos el conteo. También, bueno, si al lugar salen especies, se ingresan especies nuevas o se va haciendo el conteo. Por lo tanto, no es solo una persona la que está observando, se necesita un equipo. En las observaciones de los puntos afectados en el área de observación, delimitadas y evitar el doble conteo, es por ello que a veces en algunos lugares se separan los funcionarios y cada funcionario cuenta en ciertos lugares dentro de la misma web. Esto es como son las. Hay distintas realidades, por ejemplo, en algunas lagunas o ríos también se ha tenido que utilizar en bote, como en la región del Maule, o bueno, en la playa son conteos de estacional y de desembocadura como en Arica. En Arica estas metodologías son bastante más complejas cuando están las migraciones de las aves de Norteamérica, en el caso de la gaviota franklin, gaviotines que llegan en gran cantidad, y por lo tanto acá se utiliza solamente sistemas de grupo de conteo, circulando, haciendo círculos, y las aves que se encuentran en estos círculos se va copiando en la visualización que dentro de las que se cuentan ahí, se va homogenizando hacia todo el cuerpo, el grupo de aves que se encuentran ahí en la playa. Son todas estimaciones, claramente, contar, es bastante complejo contar, pero se hace con esta metodología. Hay distintos cuerpos de agua que se han realizado el SAC como estudio. Tenemos cuerpos de costeros, interiores y también en cordillera. En las desembocaduras de costa, por ejemplo, hay censos de ave acuática en el río Huasco. Este lleva muchos años, me parece que ya son del 2010 de historia de datos, de área prohibida de caza. Y o en lugares de playa, como es el lugares de la gaviota caruma en la zona norte, algunos puntos de conteo en Tarapacá que son de costa y por lo tanto son puntos elegidos para estimar, contar en cuanto al seguimiento de la gaviota caruma. Humedales interiores, si bien, bueno, esto es un tema de humedal costero, pero es importante indicar que también existe, que los humedales interiores también se le hace seguimiento en el caso de tener influenza aviar o para un estudio, ver alguna información. Y también que es importante tener la estadística. En el caso, por ejemplo, de lugares de áreas prohibidas de caza, como es Batuco, antiguamente había más lluvia y por lo tanto se creaban más espejos de agua. Hoy en día está más seco, pero sigue siendo un lugar de área prohibida de caza. Por lo tanto se puede seguir haciendo la estimación poblacional del lugar.
cordilleras también es importante si es que hay algún estudio o alguna minera de importancia que vaya a interactuar ahí. Entonces es importante saber qué especies encontramos en Las Vegas, por el uso también del ganado que sube a la cordillera, y hacer estudios, por ejemplo, de pato pascual. Como ver, eso en cuanto a aves, el servicio puede hacer muchas, ha realizado varios estudios en diversidad de lugares, especies, de acuerdo a cada región, el interés y necesidad que necesita responder a sus consultas, que son incluso consultas de externo pronunciamiento. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de estudios y o catastros que desarrolla el SAC, que ha desarrollado antes o que algunos siguen todavía. Por ejemplo, tenemos los estudios de ave costera de la localidad de desembocadura del río Yuta, Playa Las Machas, Caleta Víctor, Caleta Camarón. Este es en la región de Arica y Parinacota. Esto es un programa de seguimiento de conteo de aves, que era, como les mostraba anteriormente, que lleva ya bastante en el tiempo, y tiene dos herramientas importantes. Además del conteo de aves en el censo que realizan a la llegada ellos tienen 4 estaciones que realizan en verano, en invierno, en primavera. Pero lo más importante que enfocan también es la llegada de las aves migratorias. En diciembre hacen el censo más grande, y en marzo pensando en el regreso de estas aves a la zona norte. Los objetivos de esto, para que se enmarcan propiamente tal dentro de la normativa del SA, es conocer el estado de la fauna silvestre en la región como una herramienta a la vigilancia de aves y residentes de las enfermedades de interés Newcastle y Geonosaria. Por algo se hace también en Caleta Víctor, Caleta Camarones, ya que están colindantes con muchas plantas de exportación avícola. Por lo tanto, ellos, al llevar estos conteos, estos censos, es parte de la vigilancia en tener esta herramienta y indicar cuántas especies hay y qué especies son las que llegan. Se realizan otras metodologías que está incluida en esta, que es la captura con red cañón a la llegada de las aves migratorias y a la ida de las aves migratorias. Se capturan con red cañón, como ven, también con medidas de bioseguridad. Estas aves son capturadas, colocadas en bolsas individuales, una bolsa para luego dejar en un contenedor. Y esta ave, lo que se realiza, que es importante, es se toman las medidas. Por ejemplo, la gaviota Franklin acá, se toman medidas biométricas, se pesan, medidas de ala, se toman muestras, tanto de sangre o muestras cloacales, traqueales, y además de esto, cada ave lleva un anillo, se coloca un anillo para poder tener una identificación. Si se realiza otra captura o una recaptura, no volver a tomar la muestra en la misma jornada a la misma ave. Por ello lleva este código de identificación. Además que es importante en el seguimiento del ave si es que es recapturada en otro lugar en América. Y ya que estos mismos trabajos de captura para el tema de influenza aviar, censo y captura, también se hace en Alaska y se hace en Estados Unidos y en México. Por lo tanto, inclusive una de estas especies que se capturó acá en marzo, que es playero blanco, había una de ellas capturada y que había sido anillada de nacimiento en Delaware, Estados Unidos, cuando migró esta ave, y en marzo fue capturada en la desembocadura del río, un año después de haber sido anillada en su nacimiento. Las aves son tomadas con muestras y analizadas por el Departamento de Pecuaria, y se llevan esta información como herramienta para el servicio y en la vigilancia en la enfermedad de influenza aviar en Newcastle.
El estudio en aves, como otro ejemplo, estudio de aves acuáticas, la desembocadura del río Huasco y humedal Laguna Carrizal Bajo, es muy importante también, porque como dije antes, lleva varios años y su objetivo principal es el catastro de estas aves que llevan el tiempo en el área prohibida de caza como una herramienta de datos respecto a la dinámica poblacional y además todos estos puntos de conteo que tienen ellos, ¿ya? En el área de casa y además como herramientas para poder tener, cuando tenga que, pudiese renovar, tener una herramienta y una justificación para poder renovar el área prohibida de casa. También puede ser información que se les pide si en algún momento este lugar llega a ser un santuario de la naturaleza. Entonces, la oficina de Huasco es una oficina muy importante, ya que esta información la lleva por años y trabaja en esto, en esta información de estadística, teniendo esta información ya de varios años. Ha sido bastante riguroso e importante, es una de las regiones que lleve bastante información en esta desembocadura. En cuanto al catastro, hay otra importante que ya sería en la zona central, que es el catastro bioestacional de las aves residentes y migratorias de la laguna Cahui y la desembocadura, que la realiza en el sector Santa Cruz, en la sexta región, y sus objetivos son el área prohibida de caza y alrededor de planteles, además de área prohibida de caza que existe en el lugar, y seguimiento como una herramienta, igual como las anteriores para tener una herramienta de justificación. También dentro de su objetivo está que alrededor existen avícolas industriales con interés en el seguimiento de la vigilancia de Newcastle e influenza aviar. Esto es uno es bastante importante porque incluso hay mucha nidificación en este lugar de Cinecoscoroa. Entonces, el esfuerzo que hace la oficina sectorial Santa Cruz para realizar estos conteos se ha llevado en el tiempo y tiene información importante tanto para el tema de vigilancia como para tener una herramienta en el área prohibida. Considerando también la importancia que tiene la nidificación de los Cinecoscoroa en el lugar. Otro ejemplo es los estudios poblacionales de gaviotín chico que se realiza en la región de Tarapacá, en toda la costa. Es un estudio de estación de distribución de la especie del gaviotín y con la presencia de... Este se realiza en la costa y tiene una importancia en el tema de la nidificación de los lugares. Por lo tanto, los registros y la presencia y búsqueda activa de estos, tanto como en adultos, juveniles y volantones y pollos y huevos, actividad que los gaviotines realizan. Asimismo, se realiza búsqueda activa, evidencia activa de la especie en los sitios. También las crías se miden, se capturan, se miden y además se colocan anillos metálicos para poder hacer un seguimiento. En la eventualidad de que pudiera haber alguna presión en el lugar de como tener una herramienta para evaluar población y distribución de las aves como líneas de base, considerando la eventual intervención en los sectores costeros por proyectos de actividad industrial y energéticas. Esta sistematización de algunos ejemplos que he mencionado tienen por razón de la especie monitoreada y muestran que tenga que ver con las especies protegidas en la ley de caza también y los convenios internacionales. Ahora me gustaría mostrar como dos ejemplos que se ha utilizado estas herramientas, donde ya se ha podido utilizar para el tema de algunos pronunciamientos o algún tema de vigilancia. Por ejemplo, en los años 2005 y 2006 que ocurrieron en las aves acuáticas de la región metropolitana por botulismo, hubieron varios humedales ahí afectados.
muriendo aves de distintas especies, incluso coicos también, y fue bastante importante. Ahora, esto es de estas especies que hubieron afectadas de la variedad, porque esto fue en marzo, empezó a afectar. El servicio tenía un monitoreo que realizaba en la área de Batuco, que era el área de Batuco de donde está el área prohibida de caza. Por lo tanto, ya tenía un registro e información de las especies que estaban ahí y, bueno, podía decirse cuánto era la afectación que había ocurrido en el humedal de Batuco. Este es un indicador biológico importante, incluso para las aves migratorias como las gaviotas de Franklin, que llegan a un lugar en estos estuarios que están en el interior. Ocurriendo esto, que es en la planta La Cabellada, que ocurrió, planta de tratamiento con antiguo funcionamiento, y siguiendo los canales Santa Sara hasta llegar a Batuco, afectando las especies. Antes no había mucha información, algunos datos o censos, porque antiguamente esta planta se llamaba Laguna San Rafael o Fondo San Rafael. Pero después de esto, el SAC empezó a realizar el conteo en este tranque, fue muy importante en el sentido de que luego, cuando la planta tuvo que pasar a un proceso nuevo de la planta de tratamiento, de acuerdo a lo que había ocurrido, el servicio pudo tener un registro en el año ya 2010, información que de 2005 al 2010 se habían hecho censos, y pudo tener un registro importante para realizar un pronunciamiento en la línea de base que se estaba exponiendo en la nueva planta de tratamiento de agua servida. Por lo tanto, una herramienta aplicable en ese caso. Y entendiendo así los objetivos de los humedales y conocer las actividades, la dinámica y los comportamientos de la migratoria, tomando en conocimiento los refugios de esta, por ejemplo, en lugares que llegan a lugares que podrían ser afectados, como lo que ocurrió en botulismo, diciendo aves migratorias, que son lugares donde llegan. Tenemos esta preocupación como servicio, la protección tanto de recursos naturales y en especial la fauna silvestre, que es un indicador en el estado de las condiciones de estos ecosistemas humedales. Conocer la dimensión del nivel de riesgo de las aves migratorias, como ejemplo en el tema del virus influenza. Otro ejemplo de una herramienta aplicable que se utilizó es lo que ocurrió en la emergencia influenzarial en Las Palmas, en Quillota, en las fines del 2016 y principios del 2017, donde esta vigilancia que se trabajó en un área donde estaban los planteles, se tuvo que caracterizar todos los humedales del lugar para poder identificar qué especies había, tanto residentes como migratorias, del lugar. Fue una herramienta utilizada dentro de un conjunto con mucho esfuerzo que la realizó la Unidad de Recursos Naturales y Pecuarias de la Quinta Región, donde se hizo un trabajo intenso de definición de humedales, de caracterizar los humedales al lugar y la vigilancia de aves, incluso la captura y toma de muestras de estas aves silvestres. En la definición de humedales se hizo un levantamiento cercano, y si ustedes se dan cuenta, en la OIE, que indica de 3 a 10 kilómetros del plantel afectado, la OIE, si bien habla de 3 a 10, si se dan cuenta, toman lugares como la Laguna Peñuela, y en los lugares que podría ocurrir, si esto hubiera ocurrido en Arica, tomaría la desembocadura del río de Playa. O en la Quinta Región también, en la desembocadura del río Maipo, muy cerca de ahí están los planteles, hay planteles de aves de exportación. Por lo tanto, es importante en esta definición de humedales. Y la definición de humedales de estos lugares se realizó con la red predial, buscando que humedales, tanto tranques de regadío o espejos de aguas que había en el lugar,
Habiendo un año que no había bastante seco, a pesar de eso se encontraron bastantes tranques del lugar, que se definió 34 tranques activos, donde se realizaron censos de aves y encontrándose diversidad de aves, tanto migratorias como residentes, que estaban muy cercanos incluso al plantel afectado por influenza aviar, como el plantel de Las Palmas, haciendo en movimiento dinámico entre los humedales y el plantel. Las aves, se hizo una vigilancia en cada humedal, identificando las especies, la diversidad que había. En este caso habían tanto patos como habían también aves residentes o aves migratorias, las cuales hacían movimiento entre los tranques y el lago Peñuela. Todo se hizo vigilancia, tanto de mañana o tarde cuando llegaban o cuando aparecían las aves, ya que muchas aves de estas pastorean, entonces en la mañana llegaban al humedal y claramente venían de la laguna Peñuela, llegando a los tranques de acá en la mañana. Luego se iban en las tardes y podrían o estar pastoreando o más cercano a la laguna Peñuela. Todo esto con medidas de bioseguridad. Para este trabajo, además, se realizó captura de aves con toma de muestra y instalando jaulas, que le llamaban jaulas tipo corazón, con alimento para atraer a estas aves, que aves silvestres, las cuales al alimentarse entraban en la jaula como forma de corazón, pero no pueden salir después, les cuesta mucho salir, quedando, por ejemplo, acá un jergón chico en la jaula. Luego nosotros lo capturamos, tomamos, se toman las muestras traqueales o muestras cloacales o también muestras de sangre, dependiendo de lo que nos indique pecuaria, ahí hay una muestra traqueal. Y también, como lo mismo que en Arica, se anillan, se coloca una anilla de identificación, ya que como entran y salen en la misma jaula las aves, no estar muestreando a la misma ave y poder tener una identificación de este ejemplar. Luego de hacer todos los análisis, tanto tomas biométricas y tomas de muestras, con el anillo ya, como ven ahí, el ejemplar es liberado en el mismo lugar. Y bueno, también se realizan tomas de muestras de heces, y esto era el final de las aves. Gracias a ustedes por la invitación, y yo sé que era mucha información, y bueno, hablar de normativas no es fácil cuando se está fuera de los servicios públicos, pero era importante para nosotros mostrar hacia afuera hasta dónde abarcan nosotros nuestras tareas también. No, muchas gracias a ti.